Reseña del texto Discurso y dominación. Autor holandés Teun van Dijk. Autor que lleva 25 años de análisis crítico del discurso. Conferencia realizada en Bogotá en el año 2004, el día 17 de febrero. El texto hace referencia al análisis del discurso y cómo esto se relaciona con nociones como la dominación y el poder. El discurso, según el texto, tiene la facultad de controlar, y es allí donde a través de distintas disciplinas el análisis del discurso inicia enfocándose en la interacción social y la cotidianidad. La comunicación resulta determinante para los estudios realizados, donde a través de la vida del hombre y su cultura se avanza en el conocimiento de la sociedad. Con ello se detectan comportamientos y actos. La comunicación resulta el elemento que le da sentido a las interacciones sociales. En los últimos 40 años el estudio del discurso ha aumentado y a través de la sociolingüística hubo un avance en la comprensión de la cotidianidad y el uso del lenguaje. Por otro lado, la antropología, considerada como la primera disciplina que estudia el discurso, centra su atención en los eventos comunicativos y la expresión. Posterior a ello, la psicología cognitiva considera los procesos mentales como parte importante de la producción del lenguaje. En el desarrollo de estas investigaciones, las disciplinas, que si bien comienzan al mismo tiempo en el análisis y el estudio del discurso, lo hacen de forma independiente. Allí encontramos la ciencia política, la sociolingüística, entre otros. Esto se dio entre 1964 y 1974, donde se empiezan a sistematizar los estudios del discurso relacionados con la lingüística y las ciencias humanas. Así, se publican libros y artículos a la par que surgen movimientos estudiantiles y la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. En 1979 inicia la lingüística crítica con el libro Lenguaje y Control de Roger Fowler y sus estudiantes. Allí surge el análisis crítico del discurso que a partir de diversos autores se analiza a través de discursos relacionados con el género, el racismo, la religión y las distintas comunidades vulneradas. En este contexto, las nociones de poder y dominación atraviesan el discurso, donde los grupos dominados validan o se resisten a dicha dominación. Allí se ejercen formas de control que pueden ser coercitivas, es decir, físicas o simplemente discursivas. El ACD se relaciona con el abuso de poder que tienen las instituciones dominantes. Es allí donde se puede manipular. Según el texto, a la hora de hacer el análisis del discurso, es necesario identificar el momento en el que éste cambia y comienza a hacer uso del poder según intereses personales. El texto menciona la importancia de comprender la estructura del habla y de los textos, los recursos de los que hace uso la persona que emite el mensaje y allí descubrir las intenciones presentes que conllevan en sí la persuasión y manipulación. Los discursos de las élites del poder dominan a los grupos. Esto permite entrar en sus mentes y predecir sus acciones. El autor plantea la necesidad de comprender el contexto, que más allá de insertarse afuera en la sociedad, surge en la mente de los usuarios de la lengua, pues según cada usuario hay una construcción de los roles sociales y una experiencia personal. Es en este punto donde se presenta la noción de los modelos mentales, donde a través de cada vivencia personal y subjetiva se construye una forma de relacionarse con el otro. Es por ello que el contexto parte de un constructo subjetivo que contiene modelos mentales que involucran opiniones y emociones. Estas representaciones se comparten socialmente y es por ello que en los grupos las creencias para los recién llegados, como por ejemplo los niños, son parte de este proceso de aprendizaje. El autor pone como ejemplo al expresidente Bush de Estados Unidos, donde a través del discurso relacionado con su guerra en Irak
manipula los modelos mentales de las personas que no tienen los recursos para resistirlos. Los medios de comunicación es otro tema referenciado, donde a través de la persuasión logran cambiar también modelos mentales con los textos y el habla intencionada. Las representaciones sociales requieren de discursos repetidos para poder influir en la ideología de las personas y así lograr manipularlas. Por ello, para analizar el discurso se requiere tener en cuenta múltiples estructuras y contextos. Los discursos de Bush reflejan ejemplos que manipulan la mente de los que escuchan o leen, así como cuando se habla de los blancos y negros o cuando los hombres hablan sobre las feministas, identificándose allí los momentos de énfasis y retórica del discurso.